Capítulo 1. El Jordán, mística de un río. Es el lenguaje poético que posee mejores recursos para describir la belleza escondida en cada fresa y pulida gota de agua. Ha interpretado con lúcido esplendor los misterios de su lenguaje, penetrando sigilosamente en los estresijos de su simbolismo y significado. Ha comprendido también la armonía de sus ondulaciones y retratado sus misteriosas agitaciones. Escribe Raquel Lombe en el año 2014. Escucho en silencio el agua de los ríos que me hablan, el sonido de las piedras al rozarse con el agua. Son besos de tarde y luna, besos de madrugada. Un día me dijo alguien que los ríos nunca hablan, que solo siguen su curso y sus palabras escapan. Qué triste pasé aquel día al escuchar sus palabras. Me fui corriendo hacia el río para que él me explicara, porque yo le oigo tan claro y otros no le oyen nada. Desde sus orillas contemplo el Jordán, desgajado por el tiempo, la orografía y algunos indiscretos terremotos que han modificado su curso. Tampoco es difícil advertir que la acción humana, el cemento y el hierro punzante han hostigado este rico manantial, debilitando el remanso natural que en su recorrido perfuma y despierta semillas dormidas. Pero ahí está su verde agua, siempre airosa y hablante, bajo el mismo cielo azul que acompaña su historia, como si estuviera consciente de su venturoso destino, a pesar de no poseer la función importante que tuvo el Nilo para el desarrollo del pueblo egipcio. Este pequeño río es mencionado profusamente junto a los grandes como el Tigris y el Éufrates, el Ganges y el Amazonas. Su paseo colmo invita a seguir con la mirada su recorrido armónico y silencioso, tal vez cansado, pero sin prisa alguna, reflejando en distintas partes de su cintura los tenues rayos de sol que acompañan su curso, como si lo hubiera ensayado desde prístinos tiempos. El río Jordán nace al sur de la cordillera de Hermón, en medio de un pintoresco paisaje de montaña, animado por parajes graciosos que acompañan el tránsito del agua hacia el lago Genesaret, también conocido como Tiberíades o Mar de Galilea, lago de agua dulce, muy propicio para la pesca, y donde Jesús invitó a algunos futuros discípulos a convertirse en pescadores de hombres. Al final, desemboca en el Mar Muerto, a unos 400 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. El vaivén que floretea caprichosamente sobre las aguas parece formar perfiles humanos hechos de historia, imaginando en el presente a todos aquellos que se mecieron en el Jordán, escribiendo verdades propicias de las que hoy gozamos, ahogando secretos que se llevaron sus discretas corrientes. Definen mejor el concepto los oportunos versos de Jorge Luis Borges. Y dice así: mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Ahora,
El entorno que se percibe es calmo, sin brisa alguna, como si el viento, con memoria milenaria y prudente, quisiera respetar la sinfonía natural que compone este vistoso escenario. El sol se vuelve a reflejar sobre las aguas con mayor intensidad y su brillo, dividido en incalculables puntos, resplandece como un infinito collar de brillantes que me llevan al segundo versículo del Génesis. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1 y 2. Agua, entonces, medito. Agua al principio de la creación toda. Suspiro. El agua es vida, fluye, conduce a múltiples destinos. Por eso insistía Heráclito de Éfeso, cuando nos recordaba que todo fluye, y mucho antes, Tales de Mileto, 500 años antes de Cristo, uno de los 7 sabios de Grecia, había afirmado que el agua era el principio o elemento básico de todas las cosas. Y si el agua comporta vida, no se puede dejar de pensar en el paso del pueblo judío a través del Mar Rojo. Las aguas se abrieron por el poder de Dios. Y tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas pasen por medio del mar en seco. Éxodo 14:16. Pues más allá de los mares esperaba por ellos la tierra prometida. Agua, paso liberador para los fugitivos de Egipto, promesa, horizonte y perspectiva. Otro acto compasivo del Padre que ama y acompaña el rumbo de sus hijos. No sin razón escribía Isaías con vehemencia: ¿no eres tú quien secó el mar y las aguas del gran océano para que pasaran los redimidos? Isaías 51:10. En su tiempo Josué, cual vigía premuroso, guiaría su gentío al mismo Jordán, probablemente entre el año 1230 y 1210 a.C., atravesándolo, escribiendo así las primeras páginas de su historia en el asentamiento ofrecido. El Señor le había dicho: Moisés, mi siervo, ha muerto. Prepárate para pasar ese Jordán junto con toda esta gente hacia la tierra que yo voy a mostrarles. Josué 1 y 2. En el 9º siglo antes de la era cristiana, el profeta Elías había tomado su manto, tocando las aguas de este río pretérito que, obediente, se abrió permitiendo su paso, y de su discípulo Eliseo, quien luego haría lo mismo. Es a este río también que Elías envió al general del ejército sirio, Naamán, procedente de Damasco, quien fuera a solicitar al hombre santo la sanación de la lepra que padecía. El gran profeta le pidió que se lavara 7 veces en las aguas, pero el general replicó inmediatamente, cuestionando si los ríos de su tierra en Damasco, como el Abana y el Farfar, no valieran más que todas las aguas de Israel. Luego obedeció, constatando que su carne sanaba, luciendo como la de un niño. Agua que es vida, agua que sana. Volví a muscullar. Agua al principio y siempre. Sin agua, el humano no podría subsistir más de 90%, no podría subsistir.
Más del 90% del cuerpo humano es agua, y todo lo creado requiere de su precioso líquido elemento. El científico la busca en plantas distantes para saber si también en estas lejanías hubo vida, agua en la cosmología, en los vegetales y animales, en los gérmenes, y ahora también agua para un espíritu que tocaba las puertas de la vida interior de aquellos que quisieran escucharle, conocerle y amarle. El gran precursor del agua al espíritu. En las riberas de este sitio designado, investido de historia sagrada, llegaría un vigoroso personaje que anunciaría un glorioso punto de quiebre en la historia de la humanidad. El tiempo de los tiempos, designado por el mismo Dios, creador del universo y padre de toda la humanidad, vería su culmen, y el joven profeta lo expresaría con convicción, asegurando que el reino de los cielos estaba cerca. Juan, hijo de Zacarías, sacerdote del templo, y de Isabel, descendiente de Aarón, era el predestinado para preparar la venida de Jesús, y en él, con él y por él, el Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, se revelaría con todo su poder y gloria. Este gran profeta había empezado a predicar a orillas del Jordán, invitando al arrepentimiento, al cambio de vida. Quería despertar en su audiencia una toma de conciencia interior. Fue tan importante la tarea de este solitario y valiente predicador que su ministerio bautismal se asoció a su mismo nombre, Juan el Bautista. A él ya había hecho referencia a Isaías, caracterizándolo como la voz que clama, invitando a que en el desierto se abrieran caminos rectos que llevaran al Señor. En el mismo sentido, Malaquías había resaltado: voy a enviar a mi mensajero, a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, y el ángel de la alianza que tanto desean. Ya llega, dice el Señor. Por eso, la cabalidad y con toda autoridad, Juan proclamaría en su tiempo: conviértanse, porque ha llegado el reino de los cielos. Juan fue enviado por Dios como el precursor del Mesías, y con su predicación intentaba sensibilizar el interior de las personas para que se dispusieran mejor a escuchar las palabras del Salvador, cuyo tiempo se había cumplido, y venía a bautizar ya no con agua, como lo hacía Juan, sino con espíritu. Los textos sagrados nos revelan importancia de su cometido, realizando con celo y valentía admirables, proclamando verdades de Dios que le llevaron a la misma muerte. Cuando vio venir a su bautismo a muchos fariseos que se consideraban los grandes observadores de la ley y apegados a la tradición oral de sus doctores, y también a un buen número de saduceos, muy preocupados en la política, menos celosos de la ley, y por reacción contra los fariseos, rechazaban toda tradición fuera de la ley escrita. Juan no tuvo inhibición alguna para vociferar: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Den más bien fruto digno de conversión. Ya lo había predicho el ángel del Señor a Zacarías, padre de Juan. Convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías,
para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan invitaba a la conversión y al arrepentimiento. Quienes asimilaban el mensaje reconocían sus pecados y daban testimonios de su sinceridad, solicitando el bautizo que el profeta impartía en las riberas del Jordán. El gran precursor de Jesús motivaba a la penitencia y a la confesión de los pecados, para así preparar un corazón limpio que estuviera mejor dispuesto para recibir las enseñanzas del Mesías ya en arribo. Como signo de esta buena disposición, las personas se bautizaban con el deseo de iniciar un cambio de vida, una conversión que lo uniera con Cristo. No obstante, la proximidad al río y a sus frescas aguas contenía en igual forma un sentido añadido. El agua es fuente de vida, y para el que acogiera la palabra que Juan predicaba, un manantial que acariciaba el espíritu honesto de quien reconocía sus culpas y sus pecados arrepintiéndose. En este sentido, que Pablo nos ayuda a comprender que la palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra buena. Timoteo 2, versículo 3 al 16. Capítulo 3, versículo 16 al 17. El agua y el Jordán entonces asumen gran simbolismo que reaviva y proyecta hacia la trascendencia. Este río, a pesar de sus límites, se convertirá en el símbolo de algo, el bautismo, que comporta promesas reales, sublimes e infinitas. No sin razón, este perímetro se convertirá con los años en uno de los sitios más santos para el cristianismo, junto al Santo Sepulcro en Jerusalén y Belén por el nacimiento de Jesús. A este río llegará Jesús, el Hijo de Dios vivo, para hacerse bautizar por Juan y empezar su magnánima misión redentora. Juan había proclamado: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y no soy digno de inclinarme a desatarle la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo. El precursor no presenta únicamente a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, sino que también pone en relieve una acción distinta y seguramente poderosa. Él bautizará con Espíritu Santo. Esta percepción que focaliza su atención en el Espíritu Santo tiene que tener motivos importantísimos, y mucho más si el énfasis proviene de alguien del que dijera el ángel: será grande ante el Señor, estará lleno de Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Bautismo de Jesús. El panorama tenía que ser excelso y refulgente sobremanera. Toda la majestuosidad Trinidad presente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una plenitud infinita en un recinto natural finito que no estaba en grado de comprender su gran dimensión cósmica. La creación en pleno tenía cita en un lugar, en la ribera oriental del verde Jordán, hoy Jordania, cuyas aguas testimoniaban uno de los hitos más significativos de la historia de la humanidad,
y que Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco fueron a visitar, reconociendo el significado especial de este sitio bendito para todo cristiano. El Hijo de Dios se había hecho hombre para habitar entre nosotros. Este día radiante era el de su bautismo, una circunstancia especial que señalaría un camino de inicio para millones y millones de creyentes a través de los siglos. Gradualmente se iría comprendiendo que Él, varón sin mancha ni pecado, sin culpas de las cuales arrepentirse, pedía el bautismo para mostrar la senda de todo aquel Hijo de Dios que hace la voluntad del Padre y comienza un camino de acercamiento a Él hasta unirse definitivamente a la vida eterna. Imagino a Juan pronunciando frases reverentes a todas las personas que se aproximaban a él para ser bautizadas. La iconografía lo representa como una persona esbelta, de cabello castaño oscuro, ojos negros intensos y mirada profunda. El ángel había anunciado a Zacarías que su hijo, a quien llamaría Juan, iría con el espíritu y el poder de Elías para que los corazones se convirtieran y la justicia tomara un mejor lugar. En esta misión precursora, Dios lo había preparado desde el vientre de su madre Isabel, sellando su tierna vida con la presencia del Espíritu Santo. Por eso el niño saltó en el seno de la prima de María cuando las dos madres se encontraron. Repito, por eso el niño saltó en el seno de la prima de María cuando las dos madres se encontraron. Ese espíritu había guiado la vida de Juan para que cuando su tiempo llegara a plenitud, proclamarse un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, bautizando en el Jordán a aquellos que los confesaran, anunciando además que detrás de él llegaba uno más fuerte, al que él no era digno de desatarle la correa de sus sandalias, y a quien, como referimos anteriormente, no bautizaría con agua como él, sino con Espíritu Santo. Juan llevaba un vestido de piel de camello, dice la Escritura. La descripción muestra la sencillez de su atuendo y define en algún grado de su vida austera, pero su personalidad tenía que poseer un magnetismo espiritual poderoso, como para atraer a fariseos, saduceos e impenitentes, obstinados, ante los cuales con seguridad su voz de profeta indudablemente retumbaba. Lo pienso sumido en su faena, intentando llegar a la mente y a los corazones de quienes se acercaban a él para motivar un sincero cambio de vida lejos de todo pecado. Ya leímos que el Espíritu Santo estaba con él. De niño había conmovido su tierno cuerpo en el vientre de su madre, pero ahora como hombre adulto, consciente de su labor profética, seguramente se removería todo su ser de manera inimaginable ante la experiencia que marcaría su vida perpetuamente. Juan tuvo que sentir la presencia del Mesías que se aproximaba para ser bautizado por él. Si desde el vientre de su madre lo conoció, ¿cómo no percibirlo en este instante con emoción más madura y gozosa? Ante una experiencia, no es improbable que las lágrimas de gozo se hubieran unido en una gota de aquel Jordán sonriente que se revestía de gala, pues Dios mismo con su presencia bendeciría sus aguas para siempre, revelando promesas infinitas y eternas.
El panorama tenía que haberse cubierto de gloria bendita, pues ya el Padre y el Espíritu Santo seguían los pasos solemnes de la segunda persona de la Santísima Trinidad, encaminándose al sitio escogido para iniciar su vida pública. Jesús se sumerge hasta la cintura, su cuerpo no rompe el agua, cada partícula reverente de H2O, como si comprendiera de quién se trata, abre paso con reverencia. El cuerpo se cubre de agua hasta algo más de la cintura. Su respiro se acelera, está emocionado, baña su amor y se sumerge en el agua para ayudar a lavar los pecados de la humanidad ahora. Después en el Calvario, todas las gotas de agua y sangre harían nacer su iglesia. Con su presencia no solo bendice el agua, las plantas que hierven, las flores perfuman y hasta las raíces dormidas que se hunden en la profundidad se conmueve junto al cálido soplo del Espíritu que irrumpe majestuoso. Es un día especial. Brilla el sol sobre la tierra y su reflejo alumbra el mundo y el universo entero. Juan sintió el efluvio del Espíritu Santo y reconoció al Mesías que él anunciaba. Sabía que él era el Santo de los santos. Por eso cuando Jesús se puso delante de su primo para ser bautizado, Juan trató de impedírselo diciendo: «Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y vienes tú donde mí?». Ahí estaba el santo esperando, el Mesías humilde, pacífico, armonioso. Las miradas se cruzaron y sus almas se comprendieron, pero Jesús quiso afirmar: «Deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia». Venía a quitar los pecados del mundo y a tomarnos generosamente sobre sí mismo. Con su bautismo santificaba por siempre las aguas de las cuales nacerían todos los hijos de Dios. Obsequiaba así a la humanidad un día que no sería más de 24 horas, sino perenne, infinito, regalando a cada alba nuevas formas, colores y bendiciones sin fin. Con el bautismo de Cristo se borra la culpa original. Nacemos a la vida como hijos de Dios, asumiendo una dignidad que no hemos aprendido a valorar suficientemente. Llegamos a tener parte de la naturaleza de Dios y nos hacemos hijos de Dios por adopción. Jesús viene a reorientar el camino del hombre, a menudo confundido, culpable y pecador. Se acomoda para ello como otro pecador más, se empequeñece anonadándose. Se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo, se rebajó a sí mismo. En el agua inicia el camino cristiano, por eso en el Santo Rosario se inserta el misterio luminoso, recordando su bautizo en el Jordán, y así como en el instante excelso de la creación, el Espíritu se movía sobre las aguas, ahora también el Espíritu estaría presente para que la nueva creación en Cristo se realice. Pero el bautismo en Jesús entrañaba mayores significados. 3 años más tarde, su sangre preciosa se uniría a las bendiciones del agua. En su muerte, la sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado son figuras del bautismo y de la Eucaristía que luego instituiría, sacramentos de la vida nueva. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Este nacimiento espiritual acerca al creyente a la luz, abandonando la oscuridad, disolviendo
el peso del pecado. Este inicio de vida en gracia lo preservará luego con su mismo cuerpo y sangre, pero en forma sacramental con la Eucaristía. Con esta iniciativa divina, Dios cubre el mundo, invitando a todo hijo de Dios a encontrar a su Creador como Padre, pues Dios ha extendido su tienda sobre nosotros y Jesús nos muestra el camino para llegar a su encuentro. Nos refiere el evangelista Marcos. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. La voz del Padre se ha escuchado y ha estremecido con gran fulgor los cimientos del universo, reconociendo con su amor no solo a su Hijo, sino también a todos aquellos que quisieran seguir el camino que Él venía a señalar. El Espíritu Santo igualmente estaba presente para anunciar también que tampoco venía a habitar y actuar únicamente en Jesús, sino que en igual forma quería habitar y permanecer en el corazón de toda la humanidad, pues todo hijo de Dios tendría que comprender gradualmente que por el don de la vida estaba invitado a constituirse en templo del Espíritu Santo. Por eso tiene sentido profundo la aseveración vehemente de Juan. He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Con estos términos, Juan explica que es Jesús quien presenta a la tercera persona de la Santísima Trinidad a los cristianos nacidos de Él. Y con su ayuda de abogado y guía, el creyente podrá conocer mejor al Padre para hacer su voluntad, amarlo y servirlo, igualmente a santificarse, pues es el Espíritu que está en grado de escudriñar las profundidades de Dios. Jesús escoge el agua viva y fresca del Jordán durante su bautismo para enseñar que el Espíritu ahí presente es el que da la vida. Y si bien con el primer Adán llegó la muerte, vemos manifestándose en todo su esplendor y potencia al último Adán, convertido en espíritu vivificante. Todo este acontecimiento rubrica la identidad cristiana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es con este espíritu, amables lectores, amigos y amigas, que tienen una cita, pero esta vez no en las lejanas riberas del Jordán, de la Transjordania, sino en el fresco Jordán de sus propias vidas, que Él quisiera guiar silenciosa y amorosamente, para que la corriente de su existencia se deslice sobre las aguas cálidas, cristalinas y santas, asegurando su arribo al océano de gracias que Dios ha preparado para todos sus hijos e hijas. Siguiendo merced a su amor, sabiduría y poder, el arribo al puerto prometido quedará asegurado. Así el otoño de sus vidas será como una nueva primavera y el invierno como un perenne verano. Con Él a su lado no pondrán en riesgo la hermosura de sus vidas, ni lamentarán desventura alguna en esos días aciagos. Serán luces en medio de las sombras, alegría y coraje en medio de la tristeza y la inseguridad.
No temerán las aguas impetuosas, tampoco las ruidosas tormentas ni los remolinos absorbentes. Si ustedes lo permiten, Él cuidará de su espíritu transparente. Él cuidará que su espíritu transparente se mantenga como diáfano cristal, para brillar aún más en el puerto celeste, donde les espera el amor prometido bajo arcos de luz eterna. Confiemos en este sólido e inefable compañero y guía que nos trae el amor del Padre y del Hijo, y goza de su experiencia inmemorial que a todos nos enriquecerá, pues es Él quien desde el principio de la creación se movía sobre las aguas.